Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy vamos a enfocarnos en un tema muy importante. Es un tema relacionado que sirve para cualquier época del año, en todo momento. Y es el tema de la procrastinación. ¿Ok? Procrastinación, ¿qué significa posponer? ¿Qué significa postergar? Lo tendemos a confundir y no es lo mismo con la pereza. ¿Ok? Y de hecho, uno lo trata de sustituir para que la pereza suene más suave. La pereza es algo malo. ¿Ok? La pereza es algo que debemos erradicar de nuestra vida. Para los cristianos, la pereza es un pecado. Para nosotros los cristianos es importante no ser perezosos. Pero ¿qué significa ser perezosos? Ser perezoso significa dejar de hacer una cosa que yo debo hacer porque no siento el estímulo para hacerlo. ¿Ok? Y lo termino no haciendo. Eso es pereza. En palabras muy sencillas. Es más profundo el asunto. Y es algo a lo que nuestro cuerpo tiende. Y por eso debemos luchar contra ella. La procrastinación, digamos que es hermana o es familia de la pereza, pero no es la pereza. ¿Por qué? Porque la procrastinación uno sí se preocupa y se ocupa de hacer las cosas, solamente que no las hace en el tiempo y en el momento adecuados, sino en el tiempo y en el momento inadecuados, y es lo que nos acostumbra a actuar bajo presión. Esa gente que dice, no, porque yo hago mejor las cosas bajo presión. Yo me estudié 18 temas de los 22 el día antes del examen y me sentí bien porque porque me estaba muy concentrado. Yo soy de los que se concentra bajo presión. Mala cosa, porque te estás acostumbrado a procrastinar, que es postergar, posponer. ¿Por qué? ¿Quiénes procrastinan? Pues quienes procrastinan, ¿qué es lo que hacen? Evitan cumplir con las responsabilidades, pero las sustituyen. ¿Por qué? Por cosas más simples, porque son más placenteras para ellos. ¿Ok? Que no les significan un esfuerzo emocional ni un esfuerzo mental. Entonces, por eso es que la gente tiende a pasar horas y horas viendo cortos en las redes sociales y le cuesta mucho leerse un libro. Le cuesta mucho comenzar a estudiar, pero le es fácil jugar un videojuego. Le cuesta mucho comenzar una tarea en la oficina, pero le es fácil pasarse varias horas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque son actividades placenteras, son actividades que no exigen generalmente un esfuerzo físico y mental. Y la gente ahorita saltarán a hablar los gamers y saltarán a hablar los psicólogos de casa. Mira, a veces en las redes sociales se tienen conversaciones muy profundas que ameritan, sí. Pero si esa conversación la estás teniendo en el trabajo, le estás robando tiempo al trabajo. Y los gamers me dirán que hay juegos donde se necesita toda la concentración y toda la cosa y tal. Y yo les diré, ¿verdad?, que tienen razón, pero que sigue siendo una actividad placentera y que cuando la sustituyen por algo que deben hacer es porque es más fácil hacer eso que hacer lo otro. ¿Ok? Al principio, ¿verdad?, puede ser que caigamos en esa trampa, en creer que por hacer una actividad más placentera nos vamos a sentir mejor. Y al principio parece, por supuesto, un camino más fácil y cómodo. Pero lo cierto es que procrastinar, lleva sentimientos y emociones al final, como lo son la culpa, la frustración, la ansiedad, y estas tres cosas son el caldo de cultivo para un estrés constante en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y entonces psicosomatizamos todo. ¿Ok? Entonces, tenemos esa procrastinación en nuestra vida tiene que acabar, o mejor dicho, tiene que mejorar, tenemos que luchar con ella. Seríamos unos inmaduros si creyéramos que de un día para otro vamos a dejar de procrastinar. Nosotros podremos tener días muy efectivos, días muy llenos de efectividad, pero eso se va logrando con el tiempo, ¿verdad?
nos volvemos más eficaces en la medida en que creamos hábitos que nos faciliten ser más eficaces, en la medida en que los incorporamos de forma natural a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar, y anoté aquí en mis apuntes, unos ejemplos de procrastinación. ¿Para qué? Para que nos pongamos en la misma línea y diferenciemos lo que es la procrastinación de la vagancia, como dicen, que es la vagancia es el fruto de la pereza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tienes que estructurar un área de trabajo, una tarea en el trabajo que es compleja, que es difícil, que es importante para tu negocio. ¿Ok? Pero cada vez que vas a empezar, decides que primero vas a comer para poder, que primero vas a comer, que después te vas te tienes que comprar algo, luego tienes que hablar para amarrar todo en las redes sociales, luego tienes que hacer una llamada, porque si no la vas a tener que interrumpir el trabajo para hacerla, y así se te va posponiendo todo para que tú no tengas como para que tú te liberes de todo y puedas hacerlo. Y al final no te da tiempo, lo haces apurado, lo haces con presión. ¿Por qué? Porque lo dejaste para última hora. Otra, por ejemplo, los emprendedores, ¿no? Alguien tiene una idea de emprendimiento que es buena y que la podría hacer, ¿ok? Sin embargo, cada vez que vas a ponerla en marcha, te distraes viendo video o empezaste a ver un video de YouTube para aprender sobre eso que vas a hacer y después, entonces resulta que te enganchaste viendo otro que no era del tema, pero que era interesante, y después te enganchaste viendo una serie de videos y al final pasaron 4 horas y no pudiste plasmar o trabajar en esa idea de negocio ese día. Aparte de que nadie te está apurando, es tu propio negocio, vas a ser tu propio jefe, faltan muchas cosas y entonces la vas posponiendo hasta que incluso hasta poder llegar a nunca hacerla, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, otra es cuando nosotros tenemos que responder mails, tenemos que responder mensajes, y entonces abrimos nuestro correo y en vez de enfocarnos en contestar, o nuestra red social, en vez de enfocarnos en contestar lo que vinimos a hacer, o sea, buscar a fulano y responderle el mensaje, o escribirle un mensaje, un recordatorio, nos vemos que escribieron en el grupo del colegio, vemos que escribieron en el grupo de la universidad, en el mail vemos que recibimos un mail de unas ofertas buenísimas de la tienda donde más compramos, y resulta ser que nos parece más importante ver qué tal esa oferta, ver que están hablando en el grupo, a el trabajo que estamos haciendo. Eso es procrastinar, ¿no? Es muy importante que nos acostumbremos a identificar los momentos que procrastinamos. Ese es el primer paso. Primero aceptar que procrastinamos y luego aceptar sinceramente que no somos perfectos y siempre tenderemos al trabajo fácil, siempre tenderemos a lo que nos llene más los sentimientos que la razón. Y así tenemos diferentes cosas, ¿no? Entonces, no podemos simplemente quedarnos en ese desear y no hacer. O ese hacerlo mal, porque siempre lo dejo para última hora. Eso tal vez le sirva a los niños en el colegio. Tal vez le sirva a alguien en el trabajo, no lo sé. Pero en la vida eso no sirve. La gente que procrastina la pasa muy mal. Paga muchas consecuencias. Tiene muchos cargos de conciencia. Tiene mucha frustración. Y todo eso crea problemas internos. ¿Ok? En cambio, el que tiene hábitos de eficacia no tiene casi nunca ninguno de estos problemas. Tiene otro tipo de problemas, puede llegarlos a tener, pero no estos, ¿ok? Y como hoy nos estamos enfocando en este tipo de problemas, pues vamos a dar unos consejos para poder comenzar a trabajar nuestra procrastinación y dejarla en el pasado,
¿verdad? O que sea cada vez podamos luchar más fácilmente contra ella. ¿Ok? Lo primero es enfocarse en los objetivos, que es en el fondo algo muy importante. Y esto es en lo que más voy a extender. ¿Ok? Muchas veces nos planteamos mal los objetivos, o mejor dicho, nos planteamos objetivos incompletos. Por ejemplo, en Año Nuevo, mucha gente se propone hacer dieta. Desde el primero yo hago dieta, ¿no? Entonces, eso hace dos cosas. Primero, que me voy a comer todo lo que no me voy a comer en el año los días antes, cosa que está mal. Si yo vengo comiendo a un ritmo y voy a empezar una dieta, pues lo mejor es seguir ese ritmo, ¿ok? Y lo segundo es que yo tengo que saber por qué quiero hacer dieta. Porque si yo no lo tengo claro, no la voy a hacer. Porque si para mí realmente no es importante hacer dieta, es que no la voy a hacer. Les hablo desde la experiencia. Yo tengo sobrepeso, ¿verdad? Por una enfermedad, pero también soy de los que les gusta comer. Entonces, claro, uno tiene que pensar, ¿por qué quiero bajar de peso? No simplemente la meta no es bajar de peso. La meta puede ser tan superficial como me quiero ver bien y quiero atraerle a la gente. No es tan superficial, porque eso con la autoestima tiene que ver mucho y es muy importante, ¿verdad? Como algo tan profundo como la salud. O sea, si soy hipertenso, si soy diabético, pues yo tengo que tener una mejor salud. Y esa mejor salud, bajar de peso me va a ayudar. ¿Ok? Eso es una meta, pues, pero cuando ya uno lo ha entendido. Entonces mi meta es tener mejor salud, no bajar de peso. Mi meta es que me quede la ropa de las tiendas normales, no tener que ir a tiendas especiales de gente con sobrepeso. ¿Ok? Otra muy común objetivo que uno se plantea mal. Este año voy a sacar 100 en todas las materias, ¿no? Típico de inicio de año, de escolar, ¿no? O de inicio de semestre de la universidad. Pero ¿para qué quieres sacar 100 en todas las materias? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Que me reconozcan como el mejor estudiante de la universidad, que poder presumir frente a mis amigos que tengo la mejor nota. O sea, esas son las verdaderas metas, ¿no? Porque quiero aprender. Y mi objetivo no va a ser sacar 100, sino aprender lo mejor posible en las materias de la universidad que me sirvan para mi vida. Esa es la verdadera meta. Entonces, si uno no se fija bien los objetivos, uno no los va a cumplir. Porque, vamos a estar claros, si algo no te parece importante, ¿por qué quiero yo bajar de peso si yo me siento bien así, si yo estoy mejor comiendo, si me gusta más comer dulce que hacer ejercicio? ¿Por qué lo voy a hacer? Si yo no me planteo una meta más alta o no estoy planificado para una meta final, es que no lo voy a hacer. O sea, es un engaño, ¿no? Entonces, plantéense bien los objetivos. Conéctense con los objetivos. ¿Ok? Lo segundo es crear un patrón y crear estrategias. ¿Ok? Leo lo siguiente. Identificar lo que te hace procrastinar. ¿Ok? Es el primer paso para romper con ese hábito, ¿no? O sea, ¿cuál es mi debilidad? Mi debilidad es que yo no puedo entrar a esta red social porque me quedo viendo cortos por mucho tiempo. Bueno, tal vez te tendrás que plantear cerrar la red social o salirte de sesión cada vez que terminas. ¿Por qué? Porque es una debilidad que tienes. No que es con todas las redes sociales. Cierra sesión en todas las redes sociales, apréndete tu nombre y tu clave de todas las redes sociales, anótala en alguna parte y cada vez que vayas a entrar que tengas que poner el usuario y la contraseña. A veces hacer eso es como tanto trabajo mental que uno termina no viendo la red social por mucho tiempo y eso no es malo, ¿no? Es un consejo que les doy a los que son débiles en este sentido. Ok, otra estrategia. Pues, otra debilidad, por ejemplo, que nunca empiezo, siempre pasa algo que me impide empezar. Pues hazte un horario, con orden, con horas y cúmplelo. El primer día no te saldrá, pero con el tiempo te saldrá.
Y entonces aprenderás a no sustituir una cosa que te gusta por una que no te gusta o que te gusta menos. ¿Ok? Entonces hay que hacer una autoevaluación. Hay que observar nuestra rutina. Hay que percibir los momentos en que uno busca excusas para procrastinar. Y también hay que apuntar los horarios en los cuales soy más productivo y los horarios en los que más pierdo tiempo. ¿Por qué? Porque uno no puede ser una máquina. Uno no puede ser un robot. Si uno tiene una hora en la que está como más débil mentalmente, como en la que está más cargado, como en la que, perdón la expresión, ya estás harto, entonces nosotros en esa hora, que nos cuesta tanto hacer las cosas, nos ponemos una recreación. Y así estaremos recuperados, rejuvenecidos para empezar. Pero esa recreación está planificada y tiene un horario de inicio y de fin. Y tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque nos hace falta muy poco tiempo para relajarnos, sobre todo para relajar nuestra mente. Nos hace falta muy poco tiempo y la gente se toma muchísimo tiempo más que el que hace falta. Entonces vamos a estar claros en que no se necesita más de media hora de descanso para poder retomar una tarea. ¿Ok? Entonces hay que ver, analizar y crear estrategias para disminuir los malos hábitos. ¿Ok? Y sobre todo para crear buenos hábitos. La tercera cosa o el tercer consejo que le puedo dar es medita y controla tus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que pensar, tiene que reflexionar, pero voy más allá. Tenemos que aprender a meditar. ¿Ok? La meditación es como una conversación que uno tiene con Dios o una conversación reflexiva en nuestro interior, en la que yo me analizo lo que está pasando, me aclaro qué es el pasado, qué es el futuro y qué es el presente, y con eso puedo comenzar a construir mi situación actual, mi circunstancia en ese momento. ¿Ok? La meditación es una aliada muy importante para vencer la procrastinación. ¿Ok? Porque, como hemos dicho, la ansiedad está relacionada con el exceso de pensamientos. Cuando los controlamos, vencemos una parte del proceso estresante, una gran parte del proceso estresante. Y cuando nosotros estamos estresados, nuestros pensamientos son rápidos y no tenemos control muchas veces sobre ellos. Entonces tenemos que acostumbrar a no estresarnos. Y la meditación es el arma secreta para lograr esto. ¿Ok? Lo más famoso de esto es el mindfulness, pero hay muchas otras técnicas. ¿Ok? Sin embargo, hay que aclarar que el mindfulness hay que practicarlo. O sea, no es algo que hoy voy a hacer respiraciones y ya mañana entonces no voy a sentir nada. No es así. O sea, es algo que va paso a paso y que hay que tomar más o menos, como dicen, 21 a 28 días. ¿Ok? Toma el poder lograr un hábito y poder lograr el hábito del mindfulness o de la conciencia plena también. ¿Ok? Hay una cosa muy importante en el proceso de dejar de procrastinar, que matamos y eliminamos a los multitasking. Multitasking es igual a estrés. No, que yo soy capaz de hacer varias cosas a la vez. Te felicito, pero eso no sirve. Hay que hacer una sola cosa a la vez. Muchas personas creen que realizar varias tareas a la vez es sinónimo de ahorrar tiempo y es sobre todo sinónimo de productividad. Por eso también, pero, o sea, lo que pasa es que sí puede ser que seas más productivo, pero en muy poco tiempo. Y después, que es lo peor, que ese acelere, esas ganas de producir, son como excusas a veces para procrastinar. ¿Por qué? Porque al hacer muchas cosas al mismo tiempo, postergamos la entrega de todas las cosas y en realidad no terminas ninguna en buena calidad. Por eso lo mejor es dividir grandes tareas en pequeñas partes y crear metas para cada una de ellas. Yo tengo que grabar el programa de Viva Mejor. Entonces lo primero que hago es sentarme y prepararme, ponerme el micrófono, el fondo, etcétera, etcétera. Segundo, instalar la cámara. Tercero,
poner. Entonces, claro, mis metas son esas. Y no es simplemente que me quede el mejor programa del mundo hoy. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer muchas cosas que quizás no puedo. Voy a invertirle demasiado tiempo a una cosa que es muy concreta y no puedo simplemente pues hacer eso, sino que tengo que aprender a hacer una sola cosa a la vez. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo bueno que yo les quiero leer. Si necesitas crear un calendario anual de contenido, comienza creando fechas de entrega para el mes, el trimestre o el semestre. Al final del periodo habrás concluido todo el trabajo sin sufrir por todo el proceso. ¿Ok? Luego, hay otro consejo muy importante, que es no castigarse cuando las cosas salen mal. Mentalmente, si ustedes se ponen atención a ustedes mismos, cada vez que ustedes hacen algo malo, ustedes van a decirse por qué yo siempre hago lo mismo. Si se oyen atentamente, van a escuchar, no sirves para nada, siempre haces lo mismo, una y otra vez, vas a tener este defecto toda tu vida, ¿por qué lo intentaste hacer si sabías que no podía? Vas a escuchar muchos pensamientos de ese tipo y esos pensamientos en realidad están pasando por tu cabeza, solamente que tú, si no luchas por hacerlos conscientes, ellos no se hacen conscientes. Entonces resulta que esos pensamientos hay que pararlos, que además es muy fácil, pero hay que estar consciente de ellos. No es que lo vas a oír exactamente, sino que tú sabes la sensación negativa que tú tienes en tu cuerpo, aunque también lo puedes oír exactamente muchas veces. ¿Ok? Y esa sensación negativa hay que eliminarla. Hay que decir, tengo derecho a equivocarme y tengo derecho a comenzar otra vez. Y el día se va llenando. ¿Ok? Perdonarse sinceramente por haber fallado y no sentir culpa es fundamental para poder superar los hábitos que impiden nuestro desarrollo personal. ¿Ok? Pedir perdón y excusarse son dos cosas distintas. Pedir perdón es reconocer el error y tratar de cambiar. Pedir excusas es no reconocer el error, aunque se sabe que se hizo algo malo y se va a procurar hacerlo bien la próxima vez. Pero evidentemente es mucho más completo el pedir perdón. Y muchas veces, si no queremos ver las cosas tal como son, no pedimos perdón. No pedimos disculpas, ¿ok? Y eso es sumamente importante. Luego, usar técnicas. Hay muchas técnicas para dejar de procrastinar, ¿ok? Las técnicas de gestión de tiempo son las que a mí me parecen más importantes. ¿Qué son las técnicas de gestión de tiempo? Existen situaciones en las que no sabemos cómo hacerlo, cómo gestionar nuestro tiempo y de qué tareas tenemos que realizar que no nos quede ninguna pendiente, por lo que terminamos siendo improductivos. ¿Por qué? Porque entre que se me olvida, que no la quiero hacer, que me salen cosas imprevistas, pues puedo terminar postergando muchísimo esa tarea o no haciéndola. Por eso la técnica Pomodoro, que es la técnica de gestión de tiempo, una de las técnicas de gestión de tiempo más famosas que hay, consiste en trabajar en periodos separados de 25 minutos. En los que el profesional necesita enfocarse, o el estudiante, totalmente en la tarea, sin interferencias externas, como utilizar celular, como conversar con otras personas o ver televisión. Padres, yo les voy a dar un consejo. Es verdad que hay que hacer un gasto mayor y que muchos no lo tienen, pero sus muchachos aprovechan más el tiempo con una laptop o con una tablet que con un teléfono. ¿Por qué? Porque pueden conversar con otra persona, pero no lo tienen como en el bolsillo, o sea, no tienen ese acceso inmediato y van a tener que trabajar o hacer un esfuerzo para poder entrar en el mundo social virtual. ¿Ok? Entonces, claro, nosotros tendemos, si trabajamos con el celular al lado o trabajamos con el celular propiamente, tendemos a entretenernos mucho. Entonces, la técnica Pomodoro implica enfocarse
100% en la tarea que se está realizando. Incluso aconsejan no usar teléfono durante ese tiempo, apagarlo. A veces tenemos allí el internet o a veces trabajamos desde allí, pero eso no es bueno, trabajar de allí no es bueno, hay que irse comprando la computadora para poder trabajar como se debe. ¿Ok? No es la única técnica, la técnica Pomodoro, pero es la más conocida y la más importante de las técnicas. ¿Ok? Luego, haz planes contemplando imprevistos. Ese es el séptimo consejo. Los imprevistos son realmente cotidianos. No, evidentemente, como no son los mismos nunca, no lo vemos como cotidiano, pero sí lo es. ¿Ok? Entonces, un problema de los que procrastinamos son los imprevistos. ¿Por qué? Porque tenemos como un horario entero, ¿ok? Y ese horario resulta que no lo cumplimos, que no lo podemos cumplir. ¿Y para qué lo hago si no lo voy a cumplir? Entonces termino no haciéndolo. Señores, háganlo. Ustedes pónganse de lunes a domingo a planificar su semana y cada vez van a ir viendo que les sale más parecido a lo que están escribiendo que a lo que siempre ha pasado. ¿Por qué? Porque los imprevistos ocurren precisamente porque tienen que ocurrir y son parte cotidiana de nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que aprender las técnicas del horario, es decir, de reacomodar las cosas para que salgan todas. Pero si tenemos el horario, tenemos esa capacidad de decidir cuándo vamos a hacer una cosa si no la podemos hacer en ese momento. Listo. Ok. Lo octavo, que es lógico y que nos lo dicen desde pequeño, es priorizar lo que tenemos que hacer. Si tengo que hacer algo que es más difícil o más largo, pues lo hago. Pero lo que yo les aconsejo es que hagan lo que menos les gusta primero y lo que más les gusta después. Ese es un buen consejo para priorizar lo que tenemos que hacer. Luego, el noveno consejo, que es divide las grandes tareas en pequeñas tareas y las vas a conseguir. No es lo mismo hacer 100 ejercicios de matemáticas que hacer 10 ejercicios de matemática, descansar y hacer 10 ejercicios de matemática. Cuando estoy descansando no son descansos de 2 horas, son descansos de 5 o 10 minutos, incluso de 5, de 10 es muy largo. ¿Ok? Pero si dividimos las iniciativas grandes en pequeñas, podremos tranquilamente como vencer la procrastinación. Y luego, la más importante de todas, la última, y con esto cierro, no ser perfeccionista. El mayor error de los que procrastinan es la perfección. ¿Por qué? Porque los que procrastinan tienen normalmente otra cara de la moneda, que es que cuando empiezan un trabajo no lo quieren acabar, no lo saben acabar, nunca están conformes con cómo quedó. Pero no importa, ¿ok? Concentrémonos en lo bueno que tiene y no en lo que le falta. Concentrémonos en el impacto que va a tener en la sociedad y no en el impacto que tiene en mí. ¿Por qué? Porque si yo no soy perfeccionista y me muestro con errores, pues a la gente no le va a extrañar porque también la gente es así. Pero nosotros vamos a sufrir menos y vamos a estar menos estresados. Espero que les haya servido, señores, esta edición de Viva Mejor sobre la procrastinación, porque es un tema apasionante, es un tema importante y es un tema en el que tenemos que estar revisándonos constantemente. No se vayan, que viene mucho más de Viva Mejor para todos ustedes después de estos comerciales.